tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Ya saben que mi nombre es Juan Verasti y yo soy el profesor del curso de CTA, ¿no? Que ya lo estamos, siempre digo esto, ¿no? Que ya lo estamos realizando ya bastante tiempo. Creo que vamos en la clase número 24, 23 creo, no recuerdo muy bien. Pero hay que seguir con las clases porque todavía todavía no terminamos con las clases de tejidos. Ahorita vamos a terminar recién con tejido muscular. Ya lo último, porque la clase pasada también hablamos bastante sobre tejido muscular. Ahora toca algunas cositas puntuales para culminar con todo el tejido muscular y pasar ya con el último tejido, que es el tejido nervioso, específicamente de las neuronas. También hablamos un poco de las neuronas en la clase pasada, sobre todo con las neuronas motoras y con la unión neuromuscular, ¿no? Hablamos un poco de eso como preámbulo para poder entender toda la complejidad del sistema nervioso. Ya saben que el órgano, se considera ya una vida a la célula, ¿no? O sea, la célula es el órgano principal, es la unidad, mejor dicho, principal de la vida. ¿Por qué? Porque sin la célula no se puede vivir. Incluso se considera también, como repaso de todo lo que hemos estado hablando, a los seres unicelulares, ¿no? Como las bacterias, ¿no? Que son obviamente, como son seres unicelulares, solamente tienen una célula, pero también tienen vida. Incluso están considerados en un reino, ¿no? En los famosos 5 reinos de la vida, ¿no? Entonces esos 5 reinos, las bacterias pertenecen al reino Monera, ¿no? Entonces nosotros a la complejidad que nosotros tenemos del humano, la complejidad que tiene el humano es que es un ser multicelular, pluricelular, ¿no? Entonces tenemos como que más como que una combinación de células, o sea, de varias células que trabajan juntos y nos formamos nosotros, ¿no? A esta combinación de células se va a llamar tejido, ¿no? A esta combinación de tejidos se le va a llamar sistema, ¿no? Luego toda esta unión de sistemas ya va a formar al hombre, ¿no? Porque el humano es una combinación de sistemas. Entonces, para que se entienda, estas células también están formadas. No es que la célula no esté formada de nada, sino la célula también tiene ciertos elementos que están dentro de esta célula, que son las proteínas, los lípidos, ¿no? Diferentes tipos de elementos que van a nutrir y van a dar una característica a este tipo de célula. Eso también pertenece también a este famoso, esta unidad de la vida, ¿no? Esta forma en cómo va organizándose todo el sistema de la vida, ¿no? Pero no lo consideran vida porque estas proteínas, estos lípidos son sustancias químicas. Entonces, y la sustancia química no tiene vida, o sea, no tiene las unidades que sí tiene la célula, ¿no? Porque la célula se reproduce, la célula se alimenta, también crece y también tiene un tiempo de vida, ¿no? En cambio, las sustancias químicas las sustancias químicas no se van a reproducir y tampoco van a morirse, simplemente van a estar eternas. A no ser que se desgaste o a no ser que algún ser vivo utilice esa sustancia química y pueda aparecerse, ¿no? Aunque no se aparece, ¿no? Porque ya saben que toda la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, explicado esto, vamos a hacer vamos a resolver el cuestionario que siempre dejo todas las semanas y para resolverlos, ¿no? ¿Cómo? Repaso de lo que hablamos en las clases pasadas. Yo generalmente tengo mi celular, como siempre les digo, pero esta vez he estado con mi cuaderno porque mi celular lo estoy usando para grabar, ¿no? Vamos a responder las preguntas. Acá tengo mi cuadernito. En mi cuaderno están las preguntas, ¿no?
Y la primera pregunta era, ¿no? ¿Qué proteína, hablamos de proteína, hablamos de a un nivel químico, ¿no? ¿Qué proteína se encuentra en el miofilamento grueso? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando, cuando nos adentramos a cómo ocurre, cómo sucede estas contracciones musculares? O sea, este movimiento, por ejemplo, este movimiento tan simple que es para nosotros, que es mover el brazo, ¿no? Y llevarlo hasta el hombro, ¿no? Este movimiento, para que se pueda generar este movimiento, hay todo un sistema. Entonces, dentro de estos sistemas hay un miofilamento grueso y un miofilamento delgado. Dentro de lo que hablamos de las sarcómeras, ¿no? Todavía no vamos a llegar ahí para hacerlo todo más ordenado. Entonces, para que haya estas contracciones siempre tiene que haber un miofilamento grueso y un miofilamento delgado. Entonces, al momento de que estos dos miofilamentos se desplazan, o sea, una quiere ganar a la otra, es donde genera este movimiento. Es gracias a ese movimiento, gracias a digámoslo así, a esta rivalidad que hay entre el miofilamento grueso y el miofilamento delgado, se genera esta contracción y se genera ese movimiento. Entonces, como siempre, cuando hablamos de células, de unidades de vida, siempre va a haber proteínas, ¿no? Y la proteína que está en el miofilamento grueso es la actina. La actina, que se encuentra en el miofilamento grueso. Y es justamente, es la que le dicen grueso porque obviamente es grueso, es más duro, ¿no? Tiene una contextura más fuerte, ¿no? Y el miofilamento delgado, que es la miosina, ¿no? Entonces, ya en términos un poquito más especializados, tendríamos que decir que la rivalidad entre el miofilamento grueso con este miofilamento delgado están formadas por las proteínas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proteína del miofilamento grueso, que es la actina, va a querer ganarle a la proteína del miofilamento delgado, que es la miosina. Entonces, estas dos proteínas es lo que va a generar que se pueda movilizar y se pueda contraer este músculo. El músculo del brazo, y mover el brazo para que la mano llegue al hombro, ¿no? Listo, nada más. Ahora, ¿qué es la sarcómera, ¿no? Y cómo está delimitada, ¿no? Bueno, la sarcómera es la unidad anatomofuncional del tejido estriado esquelético. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que es la unidad funcional de este tipo de tejido muscular que va pegado al cuerpo humano, ¿no? Al esqueleto, mejor dicho. Justamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Tejido estriado esquelético, que cumple una función del movimiento de los huesos. Entonces, la sarcómera es la unidad anatomofuncional de eso. ¿Por qué? Porque la sarcómera es un espacio, es un rango, es un segmento de donde justamente se encuentra la actina y la miosina. Entonces, la actina y la miosina están ubicadas en una miosina. ¿Se acuerdan que dibujamos unos tubitos, ¿no? Unos tubitos con dos circulitos y con dos circulitos y unos túbulos transversales que estaban ahí atravesando estos dos circulitos. Esta delimitación, es decir, la ubicación donde se encuentra la actina y la miosina, es la sarcómera. Es la unidad, es cuando hablamos de tejido estriado esquelético, es lo que estudiamos, porque esa característica que tiene esta sarcómera no lo tiene ningún otro tipo de tejido. Incluso los otros tejidos musculares de los que vamos a estar hablando no tienen sarcómeras, pero de otra forma. La forma en cómo ellos realizan estas contracciones es de una manera muy diferente.
En cambio, en el tejido estriado-esquelético, la sarcómera es la que cumple esa función. Entonces, es la unidad funcional. Es lo que caracteriza al tejido estriado-esquelético, ¿no? Es como, por ejemplo, si hablamos del sistema respiratorio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, no? El pulmón, ¿no? Porque el pulmón lo es todo en el sistema respiratorio. Cuando hablamos de aparato digestivo, ¿qué pensamos? El estómago, ¿no? O sea, es el elemento más importante que hace de que justamente funcione el sistema. A eso cuando ocurre se le dice unidad anatofuncional, porque puede haber otros tejidos, puede haber otros aparatos, pero ese es el aparato más importante de todo el sistema, ¿no? En el caso del aparato digestivo. Pero en el caso del tejido, estamos hablando de tejido, ojo, del tejido estriado-esquelético, va a ser la sarcómera. ¿Y cómo está delimitada, no? O sea, ¿qué espacio de este túbulo, de esta miofibrilla, porque las miofibrillas es todo este conjunto de los túbulos transversales y de estos círculos, de estas cisternas, lo que le llaman porque parecen cisternas, estas cisternas contiguas, ¿dónde está delimitado? Entonces, la sarcómera va a estar delimitada por las líneas Z, ¿no? Es una línea Z, ¿se acuerdan que son líneas Z? Son como lo que está acá, discos intercalares, ¿no? Que van a estar ubicados en las partes laterales, y como son varios discos forman una como si fuera una Z, ¿no? Por eso le llaman línea Z. Entonces, va a estar delimitado por la línea Z. Ojo, una característica también principal de la línea Z es que en la línea Z es donde el retículo sarcoplasmático, ya saben que el retículo sarcoplasmático es el encargado de llevar la información, ¿no? Entra por el túbulo T, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos cómo entra el impulso nervioso? Entra por los túbulos T, y el encargado de llevarlo justamente a la sarcómera, llevar este impulso para que se genere el movimiento, el encargado es el retículo sarcoplasmático. Y justo el retículo sarcoplasmático está ahí, muy cerca a la línea Z. Entonces, el retículo sarcoplasmático cumple esa función, ¿no? Esa organela, lo que le llaman organela, cumple esa función de llevar la información y de generar la acción. Ya. Vayamos a la pregunta número 4. ¿Cuál es la diferencia entre la unidad motora y la unión neuromuscular? Bueno, la unidad motora es simplemente la neurona motora y todas las fibras musculares. ¿Se acuerdan que hablábamos de que, por ejemplo, cuando son movimientos, contracciones mucho más definidas, mucho más precisas, por lo general las fibras musculares son más reducidas? ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, voy a escribir, un ejemplo, voy a escribir con un lápiz o con un lapicero, vamos a escribir en un cuaderno, por ejemplo, no sé, la tarea está fácil. Escribir es un movimiento muy preciso. Entonces, para que sea más preciso, sea más definido, la neurona solamente tendrá, por lo menos, por decirlo así, no es exacto, estoy solamente dando un ejemplo, 20 neuronas motoras, o sea, 20 fibras musculares, perdón. O sea, esta neurona motora se va a encargar de movilizar y de brindar la información solamente a 20 fibras musculares. ¿Por qué? Porque el movimiento es más preciso. Porque si yo tengo más fibras musculares, entonces el movimiento va a ser más torpe. No va a tener tanta definición. Cosa que sí, por ejemplo, ocurre cuando, por ejemplo, movemos el brazo. Cuando vamos a este movimiento clásico que lo estoy explicando desde hace rato, este movimiento clásico de mover el brazo para que la mano llegue al hombro, el movimiento es brusco, no es un movimiento que implica mucha precisión, ¿no? Es un movimiento brusco, no hay un detalle, no hay cierta sutileza, no hay nada, solamente es movimiento simple. Entonces ahí sí es diferente, porque una neurona motora, o sea, la neurona que se va a comunicar para que
para que se comunique con el músculo, para que se mueva, va a ser mayor. Se dice que son por lo menos 2000 fibras musculares. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Perdón, ese solamente estoy dando el ejemplo de cómo es la unidad motora. Ahora, la unión neuromuscular directamente es la comunicación que tiene esta neurona con esta fibra muscular. En otras palabras, la información que va a recibir la fibra muscular de la neurona. A esta comunicación que hay también se le llama sinapsis, pero es un tipo especial de sinapsis. Ya cuando vayamos a la clase siguiente, cuando hablemos de tejido nervioso, ¿no? Básicamente la neurona, que es la unidad anatofuncional del tejido nervioso, nos vamos a dar cuenta que la neurona, al momento que se comunica con la otra neurona, se lleva la información de una neurona a otra neurona, se le llama sinapsis. Pero también, cuando la neurona se quiere comunicar con una fibra muscular para que haga este movimiento, también se le va a llamar sinapsis. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? La diferencia entre una unidad motora y la unión neuromuscular. Vamos con la pregunta número 5, ¿no? Sí, la pregunta número 5. Ya, ¿qué es la fatiga muscular, no? A ver, vayamos para que se vaya entendiendo. Cuando ocurre para que la actina, ¿no? Se desplace y quiera ganarle a la miosina, o al revés, la miosina a la actina, hay una energía, ¿no? Hay una energía, la misma célula produce una energía. Entonces ya sabemos que en las células hay una organela encargada de generar esta energía, esta energía que utiliza la célula, que se llama ATP, ¿no? Que es adenín-trifosfato. Es una combinación de ciertas proteínas que aunque los más bravos en esto le han puesto el nombre de ATP, pero es una sigla reducida que significa adenonín-trifosfato. Pero no importa, nosotros solamente vamos a llamarlo ATP. Entonces, ya se acuerda que hablábamos que las mitocondrias son los encargados de producir ese ATP. Entonces, y justamente en este tejido muscular también hay mitocondrias. Solo que con otro nombre, ustedes ya deben saber cuál es el nombre. Entonces, al momento de producir ATP, esta actina, esta miosina capta eso y utilizan esa energía para poder hacer esta contracción. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que comúnmente pasa a veces con los futbolistas, con la gente que utiliza mucho su músculo para alguna actividad física? Se fatiga. Entonces ya no tiene, o sea, es como que tu músculo se queda quieto y ya no puedes realizar el movimiento. ¿Por qué? Porque se ha agotado. Ya la mitocondria ya produjo todo el adenonín-trifosfato, todo el ATP que tenía. O sea, ya gastó todas las proteínas que tenía el cuerpo para poder producir esa energía. Y por eso lo que le llaman se fatiga, ¿no? Y se para el músculo. Por eso cuando vemos partidos a veces es como que el futbolista se dice, ya no puedo más. Y a veces generalmente están en pleno partido. El otro día veía la Euro, algunos comiendo plátano, ¿no? O sea, en pleno partido comiendo plátano, para que produzca energía, porque el plátano es rico en eso, o sea, alimentan de eso para que tenga energía y no ocurra para que los músculos no le funcionen, ¿no? Y no se paren y pueda seguir con la actividad física, ¿no? Que es correr, y al nivel que ellos juegan es altísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que ocurre con la fatiga muscular. Ahora, la siguiente es, ¿qué es la acetilcolina? Bueno, la acetilcolina es un neurotransmisor,
Y esta es la pregunta más difícil, de repente, de todas las que he dicho. Porque ya es un nombre más complicado, ¿no? Un nombre así como que suena como que científico, ¿no? Pero en realidad no, es el neurotransmisor encargado de justamente de que se produzca esta comunicación entre la neurona y la fibra muscular. Porque como no se puede empezar, pero la neurona es un tejido nervioso, ¿no? O sea, tiene otra estructura, tiene otras funciones, tienen otra, incluso son diferentes porque la neurona tiene una forma muy particular de ser, tiene soma, tiene axón, tiene otra estructura, y la fibra muscular es, como estamos viendo, tiene otra. Entonces, si son diferentes, ¿cómo alguien, o sea, cómo se van a comunicar? Entonces, lo que pasa, y así funciona la acetilcolina lo que va a hacer es que se genere este impulso nervioso que va a llegar, ¿no? Para que se genere el movimiento, o que tú le dices, o mejor dicho, tú le dices a tu cerebro, voy a mover el brazo. Entonces tu cerebro ya sabe que tú vas a mover el brazo, entonces tiene que llevar esa información al músculo. Pero ¿cómo yo cambio esta información nerviosa a un movimiento muscular? O sea, de sistema nervioso a tejido muscular. Entonces la acetilcolina genera eso, ¿no? Hace de que el impulso nervioso se vuelva un potencial de acción. ¿Cómo? La neurona está pegada al músculo. Ya les sé que la clase pasada hablamos de eso, ¿no? La neurona está pegada al músculo. Entonces la acetilcolina lo que va a hacer es que el músculo se mueva, o sea, que se despegue, vamos a llamarlo así, ¿ya? Se despegue de la neurona. Se despegue y se genere este potencial de acción. Entonces ya ahí viene otro proceso, ¿no? Entonces yo ya sé, entonces ya el cuerpo sabe, ya, entonces ya el músculo ya se despegó de la neurona. Ese tiene un nombre técnico, ¿no? Que le llaman hendidura sináptica. Entonces eso se va a mover y ahí ya el músculo ya recibió este impulso nervioso, entonces y va a generar todo este movimiento, toda una serie de pasos para que se produzca el movimiento. Es decir, que la actina desplace la miosina, luego, claro, y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la función del calcio, no? Bueno, el calcio lo que hace es que va a activar, el calcio lo que va a hacer es que se active la actina con la miosina, para que genere este movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el impulso ya llega al músculo, se activa el calcio y se genera este movimiento de la actina con la miosina, ¿no? Para que genere el movimiento. Luego viene y para que se produzca este calcio, nuevamente se necesita de la mitocondria para que genere el ATP, ¿no? Para que haya energía y la actina pueda desplazar a la miosina, ¿no? Bueno, esas es todas las respuestas a las preguntas del cuestionario que habíamos dejado. Vamos a terminar la clase de tejido muscular porque hay que hablar de... Nos faltaron dos tejidos, ¿no? El tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso, que se van a dividir en dos, ¿no? Que es el tejido liso en el músculo liso visceral o unitario y el otro en el músculo liso multiunitario. Que es básicamente, son lo mismo, pero tienen ciertas características, más que todo con los órganos a los cuales van a estar cubriendo, ¿no? Van a estar protegiendo. Vamos a explicarlo ahora en la clase.
comenzamos. El tejido muscular estriado cardíaco, ¿no? Ya de repente ustedes por cultura general o por ahí alguno de repente, algún estudioso o chancón ya sabrá que cuando está la palabra cardíaco, ¿no? Tiene que ver con una persona nerviosa, no, es que él es cardíaco, ¿no? Que se desespera con facilidad, ¿no? Y que tiene que ver, que básicamente tiene que ver con la aceleración del corazón, ¿no? Porque cuando una persona está cardíaco es como que su corazón, es un término que generalmente usamos, ¿no? Dentro del lenguaje popular, ¿no? Común que nosotros usamos. Pero tiene tiene que ver mucho con el corazón, ¿no? Entonces, si ya sabemos que cardíaco tiene que ver con el pulso, con este constante aumento del pulso del corazón, porque es como que el corazón bombea más rápido, ¿no? Porque cuando hay un ataque cardíaco bombea más rápido. Entonces, ya sabemos, entonces vamos a hablar del corazón. Y obviamente sí, o sea, este tipo de tejidos es único, porque no hay otro tipo en otro órgano, no hay otro tipo de tejido, solamente está ubicado en el corazón. Entonces hasta ahí ya creo que está fácil, ¿no? Entonces ya tienen una respuesta al cuestionario, ¿no? ¿En qué órgano se encuentra el tejido muscular estriado cardíaco? En el corazón. Más fácil porque está cardíaco, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar un poco las características de este tejido. Primero, que acá lo hemos dibujado más o menos, ¿no? Que sus fibras son cilíndricas, medias ovaladas y tienen más de un núcleo, ¿no? Tienen uno o dos núcleos y son ovalados y por lo general están en la parte central. Entonces, esta parte, otra de las cosas particulares es que la unidad, nuevamente, vayamos de nuevo al término que se quede claro. Cuando nos referimos a la unidad anatomofuncional, es decir, la característica más importante, ¿no? Lo que va a sobresalir, ¿no? Dentro de todo ese tejido. En todo ese tejido lo que va a resaltar es las células especializadas en ese tipo de tejido, que se llaman miocitos. Entonces, estos miocitos, o sea, es la célula que va a formar este tejido, están unidos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que este es un miocito, por ejemplo. Vamos a dibujarlo acá. Este es un miocito. Desde el negrito de acá hasta el negrito de acá. Este es un miocito. Entonces lo que va a generar acá es que estos miocitos se van a unir entre todos. Todos se van a unir. Y van a formar una especie de red celular llamada miocardio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nombre técnico a esta red celular formada por miocitos se va a llamar nuevamente miocardio. ¿Ya? Entonces, justamente esta división que está de negro, que se llama disco intercalar, pero en el caso, por ejemplo, de del tejido estriado esquelético, el tejido que hemos hablado anteriormente, que era el esquelético, al tener otro tipo de característica, porque en el caso del esquelético, tenías que, como eran túbulos, estos discos intercalares daban la impresión de ser una línea, ¿no se acuerda que dibujábamos? Entonces por eso se le llama línea Z. En cambio acá, al no tener esa figura de túbulos, ¿no? ¿Se acuerdan con la clase? Vamos a bajarlo arriba. ¿Cómo era el tejido esquelético, no? Tejido muscular esquelético. Así, ¿no? Y acá estaba los tubulitos, ¿no? Dos cisternas que son estas, y acá está el tubulito, ¿no?
Y acá estaba como que así, ¿no? Y esto era lo que era la sarcómera, ¿no? La unión de la delimitación de estas dos líneas Z formaban la sarcómera. En este caso, no hay eso, ¿no? Entonces, más bien sí se va a apreciar con más claridad que están acá los discos intercalares, ¿no? Entonces, este disco intercalar, muy aparte también de como que dividir o darse cuenta de que, aparte de unir a los miocitos, es que este disco intercalar va a ser el encargado de llevar el potencial de acción. ¿Qué quiere decir? De llevar la información para el movimiento. Así como también ocurría en el tejido esquelético, que por ejemplo que en la línea, ¿se acuerdan que hablamos de que en la línea Z estaba ahí el retículo sarcoplasmático y era el encargado de llevar al momento que entraba el impulso nervioso al músculo, el encargado de, muy aparte que entre los túbulos del túbulo T, el retículo sarcoplasmático lo llevaba? Entonces acá justamente el retículo sarcoplasmático, o casualidad, también está ubicado de manera muy cerca a estos discos intercalares. Y obviamente no posee cisternas, sino más bien diadas, ¿no? Que están ubicados justamente cerquita a los discos intercalares. Y de nuevo va a ocurrir lo mismo que ocurría en el tejido estriado esquelético, ¿no? Que van a llevar la información, la actina va a querer llevar a la miocina, o sea, lo mismo, la misma situación, solo que de otra forma. Como estábamos explicando, no hay línea Z, sino son discos intercalares. Bueno, por lo general, este tipo de tejido se va a ayudar a que se haga el movimiento, pero este movimiento, más que todo, va a ser hecho por reflejo y por neurotransmisores, porque ya sabemos que es del corazón, ¿sí o no? Entonces, como viene del corazón, entonces el corazón nosotros no le decimos a qué corazón para, ¿no? Y el corazón para. No, el corazón se mueve solo, o sea, nosotros no controlamos eso. Por eso este tipo de tejido siempre hacen referencia a que es autónomo. Es autónomo porque nosotros no controlamos eso. Simplemente solito se mueve y nunca para. Siempre está en constante movimiento. Involuntaria porque es refleja. O sea, porque si se para, nos morimos. Entonces, por eso digo, o sea, es involuntaria porque nosotros no lo estamos controlando. No se mueve a nuestra voluntad. Se mueve de una manera independiente. Obviamente mandado por el cerebro, porque el cerebro de alguna otra forma siempre está diciendo, no, el corazón no puede parar, el corazón no puede entrar, y constantemente está mandando su sistema nervioso, las neuronas siempre están mandando información ahí para que el corazón esté constantemente moviéndose. Pero es bien particular porque por eso es muy susceptible también que cuando estamos nerviosos, también el corazón se movilice, ¿no? Porque cuando te pones nervioso, entonces como estás nervioso, necesitas más atención. Entonces alerta al corazón que necesitamos bombear más sangre para que el cuerpo esté más alerta, más atento a alguna situación que no nos va a ser beneficiosa o que no conocemos. Entonces el corazón vuelve a palpitar, ¿no? Pero no es que nosotros controlemos eso. Simplemente el cerebro lo manda porque nos ponemos nerviosos y ya. Y ya podemos como que reducirlo, ¿no? Pero no es que vayamos a evitar que el corazón no acelere, ¿no? Intermedia porque justamente te le dice así porque tiene un tipo de fibra que va a tener, que mejor dicho, que va a provocar que no haya fatiga.
acuérdense de que lo que hablamos hace un rato, que en algún momento producir tanta energía va a generar que ya no haya movimiento, ¿no? Que el músculo se quede como que parado, ¿no? Quieto, ya no voy a poder moverlo. En este caso, no puede ocurrir eso, pues. Porque si ocurre eso, nos morimos. Entonces, el cuerpo humano dice, no, acá debe haber otro tipo de fibras musculares, ¿no? Entonces, ese tipo de fibras, que son las intermedias, va a generar eso, que no exista la fatiga muscular. En realidad, no es que no exista, sino de que es bastante, ¿cómo decirte? La fatiga muscular ocurre casi nunca. Porque si en algún momento el corazón también va a dejar de funcionar, ¿no? Porque ya nos vamos haciendo más mayores. Entonces nunca tuviéramos paro, nunca ocurriría eso porque no hay fatiga muscular, ¿no? Pero ya cuando vamos haciendo más mayores, hay posibilidad de que haya este tipo de fatiga, ¿no? Pero se reduce porque justamente hay un tipo de fibras que son intermedias, ¿no? Eso hace de que la fatiga muscular no ocurra, ¿no? O ocurra muchos años después, ¿no? Ya cuando estamos más mayorcitos. Y bueno, obviamente que este tipo de acción, este tipo de movimiento, lo va a estar regulada por el sistema nervioso vegetativo, que ya más adelante lo vamos a ver con más claridad. Y obviamente ya, como ya sabemos, este tejido está ubicado en la capa muscular del corazón. Porque el corazón, por si no lo saben, es un músculo. Entonces, obviamente si es un músculo, ¿qué tejido tiene que tener? El tejido muscular. Entonces, pero es un tejido especializado, muy único, porque no lo encuentras en otro lado. Solamente lo encuentras en el corazón. Listo. Vayamos a hablar del otro tejido, que es el tejido muscular liso. El tejido muscular liso. Entonces, el tejido muscular liso tiene otras características. Ahorita lo vamos a pasar a explicar. Bueno, el tejido muscular liso tiene una estructura que es llamada fusiforme, ¿no? Las fibras musculares del tejido muscular liso son fusiformes. ¿Qué son fusiformes? Que tienen la apariencia de un balón de fútbol americano. Y se juntan y forman grupos, ¿no? Que parecidos a haces laminares. ¿Qué quiere decir? Que se forman como una planchita, como esas láminas de metal, que es como que se forma una planchita, una plancha. Así, a diferencia de repente del tejido muscular esquelético, que sí como que es medio cilíndrico, medio ovaladito, ¿no? La parte de su sarcolema, que es la membrana, ¿no? Solo que en el tejido muscular le cambian el nombre, así como en la mitocondria ya supongo tiene otro nombre, que ya ustedes ya no lo voy a decir. Tiene un nombre. La membrana celular de los tejidos musculares se le llama sarcolema. No se vaya a confundir con la sarcómera. La sarcómera solamente tiene los tejidos, el tejido muscular esquelético. Bueno, continuamos. La parte de su membrana, que es la sarcolema, está en forma de planchita. O el nombre técnico no es planchita, sino son haces laminares, ¿no? Pero para que se entienda vamos a llamarle planchita. Obviamente, como muestra aquí el dibujo, porque acá está más o menos, lo hemos tratado de graficar de la mejor forma posible, más o menos es así, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ya. Entonces, su sarcolema no presenta túbulos transversales, o sea, no hay túbulos tenos, no hay como que un túbulo como en el tejido esquelético que llevaba la información al retículo sarcoplasmático y el retículo sarcoplasmático se encargaba de hacer todo eso, ¿no? Más bien lo que existe son múltiples puntos de contacto entre las sarcolemas y las fibras adyacentes. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llama eso? Caviolas.
y tienen por la finalidad de conducir el potencial de acción de fibra a fibra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta fibra de acá, no sé si se logran ver, ¿se logra ver? Ya, acá está. Entre este espacio y con este espacio, van a ver por acá, así como por ejemplo acá el encargado de llevar la información eran los discos intercalares, o línea Z de repente en el esquelético, acá los encargados son las caviolas. Que es como un punto de contacto que van a estar entre las sarcolemas. La fibra muscular esquelética va a ser todo esto verde, ¿ya? Para que se entienda, para no marearnos. Esa es la fibra muscular. Entonces, al momento que se juntan, porque van a formar un tejido, obviamente, si van a formar un tejido, tienen que juntarse, ¿no? Las fibras van a formar, para que se forme el tejido muscular, tienen que formarse un conjunto de fibras. Entre fibra y fibra, entre sarcolemas de ambas fibras, va a haber un punto de contacto que se va a llamar caviolas, ¿no? Que son los que van a generar el potencial de acción para que después se genere el movimiento, ¿no? En otras palabras, como acá eran los circos cada vez el encargado de llevar el potencial de acción, acá el encargado van a ser las caviolas, ¿no? Les vuelvo a repetir, ¿quiénes son los encargados de llevar el potencial de acción en el tejido muscular estriado cardíaco? Los discos intercalares. En el tejido muscular liso, ¿quién es el encargado? Las caviolas. En el tejido muscular esquelético, ¿quién es el encargado? Los túbulos T. Los túbulos T son los encargados de llevar esa información. Ya una vez que ha entrado la información a la célula, ¿no? muscular, ya lo coge el retículo sarcoplasmático y ya se genera todo ese proceso de la actina, la miosina y todo eso, ¿no? Bueno, obviamente como hablábamos también tienen mitocondria, tienen retículo sarcoplasmático, glándulas de glucógeno. No presenta estriaciones transversales. Acuérdense que esos túbulos estaban echados, ¿no? Como que uniendo estos dos círculos, estas dos cisternas, ¿no? Como sí ocurría en el tejido estriado esquelético. Pero sí tienen una particularidad, que es lo que le va a dar lo que le va a generar esta característica diferente a todos los demás tejidos musculares, que tiene un cuerpo denso, y en ese cuerpo denso van a ver como que miofilamentos de actina. Y por ahí muy alejados del cuerpo denso van a estar la miosina. Sí, ya. Bueno, la actina va a estar ubicada pegado al cuerpo denso, pero en la parte superior. En la parte de abajo van a estar miofilamentos intermedios, ¿no? Que se encuentran unidos también al cuerpo denso. Ya saben que los miofilamentos intermedios o este tipo de fibras intermedios le va a ayudar de alguna otra forma a que la fatiga muscular demore un poco más, ¿no? Le va a dar mayor resistencia a la fatiga. Ojo, eso es importante. Y bueno, no sé por acá. Claro, también es cierto que estos biofilamentos intermedios también cumplen la función como si fuera de línea Z, ¿no? ¿Cuál es la función de la línea Z o de los discos intercalares? Que es los encargados de llevar la información, ¿no?
de generar este potencial de acción para que se genere el movimiento. Porque justamente ahí es donde siempre ahí es donde está el retículo sarcoplasmático, el encargado de llevar la información como tal, ¿no? Ahí al puntito, ahí para que donde se ejecuta la acción misma, ¿no? Bueno, su núcleo es ovalado y de posición central. Acá lo hemos dibujado muy arriba, le debería estar acá abajo. Vamos a borrarlo. Acá lo vamos a poner acá. El azul está que se acaba. Ahí está. ¿Existe fatiga muscular? Sí. Sí existe fatiga muscular, a pesar de tener los miofilamentos que de alguna otra forma van a ayudar a que se controle. Igual hay fatiga muscular y por lo general lo encontramos en los túbulos digestivos, en vías urinarias, vías respiratorias, vasos sanguíneos, útero, trompas uterinas y vías espermáticas. En la uretra, ¿no? Más o menos. Bueno, existen dos características que básicamente por el tipo de órgano a lo cual van a estar cubriendo. El músculo liso visceral unitario, que se encuentra en forma de hojas que envuelven y forma parte de las paredes de las arterias y venas, ¿no? Así como algunas vísceras, como la del estómago, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los intestinos y la vejiga urinaria, ¿no? Básicamente, entonces, esto está, para que se entienda y no hacernos líos, en órganos que son viscerales, ¿no? Y en algunas arterias y venas. Como el estómago y la vejiga, ¿no? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo está formada? En forma de hojas, que envuelven y están cubriendo las paredes. Punto. Luego está el músculo liso multiunitario, que es otra característica, y estos músculos se le dice multiunitario porque tienen su propia terminal nerviosa. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hablamos de que una neurona motora tenía una cierta cantidad de fibras musculares que va a controlar? Entonces por deducción podemos entender acá que de repente este tipo de tejido va a generar movimientos más detallosos, ¿no? Ahora vamos a ver qué más nos dice. Acá nos está comparando con el músculo liso visceral, el músculo liso multiunitario. Se localiza en las paradas de las grandes arterias, en las grandes vías aéreas de los pulmones, en el músculo erector del pelo y en los músculos intrínsecos del ojo como el iris. Mira, son movimientos más precisos, muchos más detallosos, por ejemplo. Porque, por ejemplo, el músculo intrínseco, o sea, los músculos que están dentro del ojo, como iris, por ejemplo. El iris es una parte del ojo que de alguna otra forma nos va a ayudar a poder movilizar el ojo. O sea, ese del ojo mandarlo a la izquierda, a la derecha, ya. Eso es gracias al iris. Entonces hay un músculo ahí que es muy específico, que es muy detalloso. Ahí está el músculo liso multiunitario. También está en los pulmones, me imagino, para poder hacer la inspiración y los movimientos, ¿no? El tomar aire y el botar aire, ¿no? Para que se entienda. Ya cuando hablemos de eso vamos a ponernos más específicos. El músculo erector del pelo, cuando por ejemplo cuando nos ponemos nerviosos, el pelo se nos para, ¿no? Muy preciso, muy detalloso. Bueno, esos son los ejemplos que se puede entender, ¿no? Entonces básicamente hemos estado hablando de dos tipos de músculos, de tejidos musculares muy precisos, que es el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso, ¿no? Cada uno tiene sus características muy diferentes. Por ejemplo, el tejido muscular estriado cardíaco tiene una sarcolema, su membrana, su estructura es más cilíndrica. El tejido muscular liso es como una lámina, como una planchita, parecida
óvalo americano o fusiforme, ¿no? Que es el nombre más técnico. El potencial de acción se genera en los discos, bueno, en general en los discos intercalares, ¿no? Que es el encargado de, y obviamente ahí van a estar el retículo sarcoplasmático, que va a terminar de alguna otra forma de concretar esta acción para generar el movimiento. En el tejido muscular liso también están las caviolas, ¿no? Que son los encargados de llevar esta información. Ahí también, obviamente, ahí está el retículo sarcoplasmático, ¿no? Que de alguna otra forma va a encargarse de realizar esta función del movimiento. Bueno, ambos presentan mitocondrias, ¿no? Obviamente, porque si va a haber movimientos, necesitan energía, ¿no? Solo que en el caso del tejido muscular esteroide cardíaco no puede parar, ¿no? O sea, no, la producción de energía ahí es constante, porque está en el corazón, ¿no? Ya sabemos que si es de cardíaco es corazón, ¿y qué pasa si el corazón para? Nos morimos. Entonces constantemente está en movimiento. No, como ya sabrán, nosotros, el corazón se mueve de una manera autónoma. O sea, es independiente. Nosotros no podemos, ningún otro órgano controla al corazón. Bueno, el cerebro, ¿no? Bueno, como es el sistema nervioso siempre está pendiente de todo. Pero de ahí no hay otro órgano que tenga que necesitar del corazón para poder realizar algún movimiento. Intermedia, porque justamente son fibras, un tipo de tejido, va a haber ahí fibras que van a ayudar a que no se fatigue con facilidad, ¿no? Y involuntaria porque es refleja, o sea, es evolutiva, o sea, así ya, eso, nosotros mismos hemos desarrollado eso para poder subsistir, ¿no? Porque si no hacemos ese tipo de, si no hay ese tipo de movimientos, nos morimos. En cambio, el tejido muscular liso tiene otras características. Generalmente están ubicadas en lugares donde hay bastante fricción, ¿no? Que es el tubo digestivo, vías urinarias, vías respiratorias, vasos sanguíneos, ¿no? Útero, trompas uterinas y vías espermáticas, ¿no? Su núcleo es central, está en el centro. En cambio el tejido muscular estriado cardíaco no sí está en el centro, perdón, pero generalmente tienen dos núcleos o uno solo, ¿no? Su actina y miocina se visibilizan con facilidad, ¿no? Están pegadas a un cuerpo denso, y ahí, bueno, obviamente que tienen los miofilamentos intermedios, que muy aparte también de generar una mayor provocar que no se fatigue con facilidad, también cumple como si fuera una línea Z, ¿no? Quiere decir que ahí están ubicados el retículo sarcoplasmático y va a encargarse de llevar la información. Bueno, está el músculo liso visceral y el músculo liso multiunitario, ¿no? Que son las dos características del tejido muscular liso, y como el mismo nombre lo dice, ¿no? Están ubicadas en músculos más viscerales, ¿no? Como por ejemplo el estómago, o el intestino, o la vejiga urinaria, ¿no? Y el músculo liso unitario, que obviamente es un tejido liso que maneja su propia neurona motora. ¿Qué quiere decir? Que solamente esta nerviosa motora solamente una nerviosa motora va a controlar este tipo de músculo. Es decir, solamente uno. O sea, una fibra muscular, una neurona. Entonces eso nos da a entender que el movimiento debe ser súper preciso. Y efectivamente es súper preciso, porque está ubicada en los pulmones al momento de realizar la inspiración y la expiración, es decir, tomar aire, botar aire. Está también en este músculo intrínseco del ojo, ¿no? Como iris,
que es lo que nos ayuda a movernos cuando movemos el ojo a la izquierda, no la cabeza, sino el mismo ojo, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Arriba, abajo. Y también el músculo erector del pelo, ¿no? Que generalmente se activa cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Aunque igual hay gente que puede hacer eso, ¿no? Solito puede controlar el movimiento de su cabello, ¿no? Ya, por eso es muy preciso ese tipo de músculo liso multinitario. Bueno, eso es todo. Ya le estoy dejando en las preguntas y nos vemos en la siguiente clase.